Buenos días. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Inge. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, Inge. Hola, buenos días, Kevin. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Buenos días, Inge. Hola, buenos días. Buenos días, Inge. Hola, buenos días. Por favor, activen sus cámaras y compartan las pantallas que tienen la prueba ahorita, ¿no? 9:05 empieza. 10 minutos. Y después seguimos con el último tema de este curso. Bueno, voy a dejar de compartir y compartan ustedes su pantalla, por favor. Es la prueba 6, ¿no? Así que deben actualizar la página si es que ya tenían antes abierta. Está bien. Es 23. Uf, no, está mal la fecha. 23 de febrero. Ya. A ver si actualizan, por favor, la página y ya debe estar activo. Bueno, por lo menos la fecha. 9:05 empieza en punto. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Bueno, ahí sí denle continuar que ya debe empezar. Jonathan tiene que compartir la pantalla. Ya le comparto.
Bueno, pongan fin del juego, por favor. Bueno, ya voy a ocultar la actividad y si no han cargado nada, pues se pierden la nota, ¿no? 9:16 oculto la actividad. Listo. Bien. Bueno, a ver, empecemos entonces. Bueno, a ver, entonces, la última parte que falta por ver es administración de memoria. Para hacer un resumen, en realidad hay que saber cómo funciona swap. Bueno, ahorita creo que mi máquina está un poco saturada. No puedo activar el video. Bueno. A ver, entonces, en definitiva, como les decía, es entender cómo funciona la memoria RAM y una memoria que se llama virtual. Y esa memoria virtual está almacenado en disco de alguna manera. Sí, eso es lo que veremos a continuación, ¿no? Porque esto es importante, puesto que el funcionamiento óptimo de una máquina pues depende de cuán bien esté configurada también la memoria, ¿no? Entre otras cosas. Obviamente depende del procesador y todo eso, pero la memoria juega un papel muy importante. Entonces, primero veamos qué es una memoria virtual. La memoria virtual tiene ese nombre de virtual por el hecho de que no es una memoria física, ¿sí? O sea, no es una memoria RAM, tipo RAM. No es un dispositivo que almacene información en forma exclusiva, ¿no? O sea, realmente, bueno, el disco también es un dispositivo que almacena información, pero se lo hace de otra forma, ¿no? La memoria RAM siempre es mucho más rápida, más o menos unas 1000 veces más rápida que la memoria o que el almacenamiento en disco, ¿no? Entonces, la memoria virtual recibe el nombre de virtual por el hecho de que no es una memoria física, no una memoria RAM, sino que esa memoria virtual en realidad se lo ve como parte de la memoria en total de un computador, pero que está almacenado en el disco. Ahora, ¿cómo se almacena en el disco esta memoria virtual? Pues se lo puede hacer de dos formas en Linux. Una utilizando una partición y otra utilizando archivos.
Así que eso es lo que veremos en resumen en esta clase. El kernel se encarga de escribir el contenido en bloques de memoria que no están utilizados en el al disco rígido. Es decir, es posible que un programa se almacene en memoria y los datos de este programa también estén en memoria RAM. Pero es posible que estos datos no sean utilizados. El kernel se da cuenta de eso y esos datos que no están utilizados en ese momento son escritos en el disco, ¿sí? Luego, cuando ya vayan a ser utilizados, el kernel se da cuenta de eso y nuevamente los baja a memoria RAM, ¿sí? Entonces, de eso se encarga el kernel. Cuando los bloques originales vuelven entonces a ser requeridos, son leídos y colocados nuevamente en la memoria RAM. Esto es transparente para el usuario. Nosotros ni nos damos cuenta cuándo se está escribiendo en el disco, cuándo no. Si estamos utilizando datos que están en la memoria RAM o datos que se escribieron en el disco y ahora están en la RAM, eso no sabemos nada, no podemos darnos cuenta. Y por supuesto aquí también la velocidad de los programas más bien se ven afectados por justamente la velocidad que se tenga en el disco, ¿no? O sea, por eso es que, por ejemplo, ahora los discos de estado sólido son mucho mejores que los discos estos electromecánicos, ¿no? Que giraban a una velocidad de 7.200 revoluciones por minuto y tenían una capacidad de 1 tera, 2 teras, ¿no? Esos son mucho más lentos que los SSDs. Y obviamente eso influye en la rapidez que tenga un programa en ejecutarse, ¿sí? Bien, la parte del disco que es usado como memoria virtual se llama Area Swap, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando instalaron el sistema operativo Ubuntu, ahí había una parte en la que se debía crear una partición llamada swap, ¿sí? Esta partición es una partición que realmente no tiene formatos y se escriben los bits en forma, de una manera exactamente como se crea, ¿no? Es decir, no es que haya una transformación a que la escritura utilice un formato en especial, sino que se les escribe directamente en ese espacio de memoria como bits, ¿sí? Entonces, swap es una partición, o se podría, y generalmente se lo hace, crear una partición exclusivamente para swap. Ustedes debieron haber visto en la instalación del sistema operativo que se podía esta área swap montar sobre esa partición, ¿sí? Entonces eso se lo ve al inicio mismo, ¿no? ¿Qué es el área swap? Linux puede utilizar tanto un archivo normal en el sistema de archivos como una partición separada del disco como área swap. Entonces, hablando de swap, como les decía antes, hay una posibilidad de escribir los datos en una partición física dedicada exclusivamente a aquello, o si no, pues una partición, o si no, en un archivo, ¿no? En un archivo que esté dentro de una partición, ¿sí? Que forma parte del sistema de archivos de Linux, como cualquier otro archivo, ¿sí? Entonces, hay estas dos formas de crear una área swap o de manejar el área swap. Una partición, ya saben, es mucho más rápida porque esta es una partición dedicada, ¿sí? No tiene que estar siendo formateada ni nada de eso, ¿sí? Entonces, es más fácil, pero es más fácil cambiar el tamaño del área swap si es que es un archivo, ¿no? O sea, cuando uno se tiene un swap en una partición, esta partición es física. No es que al tamaño de la partición se le puede variar. Para variarle, pues hay que hacer muchas cosas adicionales, ¿no? Es mucho más fácil utilizar un archivo, porque este archivo pues tendrá el tamaño que se necesite. Por eso es que se dice aquí, una partición swap es mucho más rápida, pero es mucho más fácil cambiar el tamaño del área swap si es que está en un archivo, ¿sí? Si no, pues habría que reparticionar el disco y entonces eso es un relajo, ¿no? O sea, no es cuestión de un segundo, o sea, realmente ahí se tardaría mucho la aplicación que estemos utilizando para reparticionar el disco y bueno, pues esa no sería la idea. Así que
Swap puede existir en una partición física o en un archivo. A ver. A ver. Darío Sotalín. Active su cámara, por favor, no le veo. A ver, Darío, entonces, ¿cuál cree usted que es mejor? ¿Swap utilizado como archivo o como partición? Como partición. ¿Por qué? Kevin Macas, ¿qué es mejor, un swap en partición o en archivo? En partición, porque digamos yo ocupo un espacio especificado donde pueda acceder rápidamente. Sí, en primera instancia podemos decir que esa respuesta es correcta. Digo en primera instancia, siempre y cuando esa partición sea de un tamaño adecuado. ¿Sí? Si es de tamaño adecuado, obviamente es mejor tener esa partición separada, exclusiva para el área swap. ¿Sí? Porque si no, si tenemos en un archivo, pues este archivo va a ser manejado de forma más lenta. ¿Sí? Sin embargo, en el archivo obviamente puede crecer hasta el tamaño que se necesite. ¿Sí? Entonces, si es que yo estoy seguro del tamaño de la partición que se necesita en mi sistema, entonces obviamente es mejor eso que utilizar un archivo. Pero si no estoy seguro del tamaño, en cambio más bien lo que se hace es generalmente trabajar con el archivo, ¿sí? Con un archivo swap. Y luego después de hacer algunas operaciones, de trabajar con nuestro sistema, nosotros nos podemos dar cuenta de qué tamaño tiene ese archivo. Una vez que se conozca el tamaño del archivo, entonces ahí podemos decir, ah, ya, este es el tamaño que yo necesito para la partición swap. ¿Sí? Entonces, sí, porque claro, una partición es mucho mejor trabajar con swap, ¿no? Pero en cambio, pues necesitamos saber el tamaño con el que deberíamos trabajar. ¿Ya? Entonces, cuando se conoce la cantidad de espacio swap que se necesita, es más indicado optar por una partición swap. Pero si no se está seguro de la cantidad de espacio que se necesita, se puede crear primero el archivo swap, probar el sistema hasta que esté seguro del tamaño necesario y luego construir una partición con dicho tamaño. ¿Ya? Entonces, esto es algo que se suele hacer en Linux con el fin de que el sistema mismo funcione de mejor manera, de una manera más óptima. ¿Sí? A ver, ¿qué más? Linux permite usar una o varias particiones de swap y o archivos de swap al mismo tiempo. O sea, es posible que tengamos varias particiones de swap, ¿sí? Y o archivos de swap con el que el sistema esté trabajando, ¿no? Y bueno, además no sé si alguien ha hecho, pero si ustedes tienen una máquina física donde están instalando Linux, pero en, digamos, dos distros, ¿no? de Linux, una que sea Fedora, por ejemplo, otro que sea Ubuntu, ¿sí? Ahí podríamos utilizar la misma partición swap para ambas distribuciones, ¿sí? Podríamos utilizar la misma área swap. Es decir, si es que yo instalo Fedora y al mismo tiempo instalo, o sea, en la misma máquina instalo CentOS o instalo Mind vaya, ¿cómo se llama esta distribución que se dedica al hackeo ético, básicamente? ¿Alguien sabe? Kali, ¿sí? Estas distribuciones, pues, si tengo varias, ¿no? Porque uno podría tener un multiarranque en la máquina, de tal manera de seleccionar con las flechas de navegación del teclado, podría escoger uno de los sistemas operativos que estén instalados, uno de las distros.
Pero todas las distros, lo bueno sería que tengan la misma área swap, ¿no? Para no desperdiciar, ¿sí? No desperdiciar espacio en el disco. Bien. Así que ocasionalmente se necesita una cantidad adicional de espacio swap. Así que si algún rato se necesita espacio adicional de lo que tenemos ya reservado en el área swap, se puede crear un archivo swap extra para ese momento, en lugar de mantener una partición con todo este espacio necesario en forma permanente, ¿sí? Es decir, nosotros ya hacemos la partición, pero eso no significa que siempre va a estar ocupada o toda esa área va a estar ocupada. Entonces, algún rato, pues, necesitaremos más espacio o a veces está de sobra, ¿no? Pero cuando necesitamos más espacio, entonces ahí podríamos, además de tener la partición swap física, podríamos utilizar un archivo para como área de intercambio. Bien, en la ciencia de la computación habitualmente se distingue la palabra swapeado o en inglés swapping, ¿sí? Que significa escribir del proceso entero en el área swap. Y el paginado, este es el otro término, que significa escribir solo porciones fijas de memoria, generalmente unos pocos kilobytes por vez, ¿sí? Entonces, estos dos términos van a encontrar, pero de estos dos términos o de estos dos tipos de proceso, el más utilizado es el paginado, porque este es el más óptimo. El paginado generalmente es más eficiente y es lo que hace Linux, aunque de todos modos en la terminología de Linux también se habla del swapping, ¿no? Pero lo que se hace generalmente es el paginado, ¿ya? Creando un archivo swap. Verán, crear una partición swap, eso es al principio, ¿no? Se lo puede hacer con, por ejemplo, la herramienta que yo utilizo es Gparted para hacer la partición del disco, y en ese particionamiento debo tomar en cuenta una partición exclusiva para swap, ¿sí? Entonces, crear una partición de swap no es algo que voy a indicarles en este momento. Pero lo que sí se puede hacer es indicar con qué comando se puede crear un archivo swap, ¿sí? Un archivo de swap es un archivo común y corriente, no necesita ningún tratamiento especial para el kernel, es un archivo como cualquier otro archivo. Lo único que le interesa al kernel es que éste no tenga huecos y que esté preparado para ser utilizado por el utilitario mkswap, ¿no? Que significa make swap, hacer un archivo swap. Este es el comando entonces que me permite crear un archivo swap. Y este debe residir en un disco local, ¿no? Y no puede residir en un disco montado, por ejemplo, a través de NFS por razones de implementación, ¿sí? Es decir, cuando yo creo, por ejemplo, a ver, si yo creo un directorio con mkdir, ese directorio tranquilamente puede estar en un computador que no esté en el mío, ¿no? Sino sea otro computador aparte. Pero dentro de mi directorio, dentro de mi jerarquía de directorios, aparece como un directorio más, ¿sí? Es decir, un directorio nosotros podemos montarlo en cualquier parte, en realidad, utilizando la red, ¿sí? O un directorio podemos mostrarle una misma partición en otra partición diferente de nuestro disco, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos, generalmente, no se hace esto, particionamos el disco de tal manera que una partición tenga el sistema operativo y otra partición tenga los datos, ¿no? Es decir, el home de usuario, ¿sí? Todos los home de usuarios podrían estar en una partición, ¿ya? Pero bien, esa partición podría estar dentro del disco duro de la misma máquina o dentro del disco duro de un servidor que esté conectado en red. Sí, se podría hacer. Sin embargo, este mkswap no hace eso, ¿no? La partición tiene que estar en el mismo computador donde estamos creando nuestro archivo swap, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia con crear, por ejemplo, un directorio que después podríamos montarle en otro disco duro, ¿no? Que no esté en nuestro sistema, ¿sí? Bien, NFS es Network File System, un sistema de archivos de red. Es un
mecanismo por el cual nosotros justamente montamos archivos que estén en otros sitios que no sea nuestro computador, pero que esté conectado en red. ¿Sí? Bien, hay un bit que indica qué espacios vacíos tiene, ¿no? Eso es importante porque recuerden ustedes que les acabo de decir que lo único que le interesa al kernel es que éste no tenga huecos, ¿sí? Y que esté preparado para ser utilizado por el utilitario mkswap. ¿Quién que no tenga huecos? O sea, el sitio donde vamos a crear el archivo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entender un poco mejor qué significa eso, ¿no? El archivo swap reserva espacio en disco de forma que el kernel pueda swapear una página rápidamente, sin tener que atravesar por todas las cosas que son necesarias cuando asigna un sector de disco para un archivo, ¿ya? Entonces, este archivo swap puede ser paginado rápidamente, es decir, puede escribirse la información más rápidamente que otros archivos. De pronto esa sí es una pequeña diferencia que hay con el resto de archivos, ¿no? Por eso es que este archivo debería cumplir ciertas condiciones, ¿no? Ciertas características, como por ejemplo que sea múltiplo de 4, ¿no? El tamaño de ese archivo sea múltiplo de 4. El kernel simplemente utiliza cualquier sector que ya haya sido asignado para el archivo. Y debido a que un hueco en un archivo significa que no hay sectores de disco asignados para ubicar en ese archivo, no es bueno que el kernel trate de hacer uso de él. ¿Sí? A ver, podría tener alguna falla, algún sector, alguna parte del disco, si es que estamos hablando de discos físicos, ¿no? Bueno, en SSD no estoy seguro si esa falla podría darse. ¿Sí? No estoy seguro. Podría ser que sí, no estoy seguro. ¿Sí? Pero en todo caso, si es que hay una falla, entonces se puede decir que hay un hueco. Y si es que se está creando un archivo justamente y apunta el programa que crea este swap, el archivo swap dentro del disco, justo le apunta a esa parte donde está dañada, pues entonces va a haber problemas. Por eso es importante determinar que esa parte no esté dañada para poder crear el archivo swap. Ahora, justamente para estar seguro de que no hay espacios vacíos, se utiliza este comando, ¿ya? Entonces, con esto, pues, nos damos cuenta si es que hay espacios vacíos o no. Ya, ahí nos determinará la salida de este comando, si es que hay huecos dentro de nuestro sistema de archivos, dentro de nuestro disco, ¿no? Y ya. Entonces, miren que aquí está justamente el resultado, ¿no? El resultado de esto se lo vería así, ¿sí? 1024 registros de entrada, 1024 registros de salida, lo que significaría que esto, cuando hay una respuesta así de este tipo, pues entonces significaría que no hay huecos en el sector donde se quiere escribir el archivo, ¿sí? Extraswap, /extraswap, es el nombre del archivo swap, el nombre que le estamos dando, ¿no? O sea, pueden cambiar ustedes a cualquier otro, pero a tal como está en este ejemplo, pues este extraswap es el nombre del archivo swap. Y el tamaño está dado por el parámetro count. El tamaño de ese archivo está indicado aquí, 1024. El tamaño más indicado está dado por un múltiplo de 4, ¿sí? Debido a que el kernel escribe páginas de memoria de 4 kilobytes de tamaño. Si el tamaño no es múltiplo de 4, los últimos kilobytes del archivo pueden ser desperdiciados. Entonces, por eso, este número que tengan ustedes acá debe ser múltiplo de 4. ¿Ya? Bien. Creando una partición swap. ¿Sí? Aquí hemos creado hace un ratito la partición, un archivo swap. Ahora recuerden ustedes que swap también puede estar en una partición, pero ahí podemos crearlo también con comandos, ¿no? De hecho, el gparted cuando se lo utiliza, pues internamente está haciendo uso de comandos para particionar el disco, ¿no?
Una partición swap no tiene nada de especial, se crea como cualquier otra partición, pero la única diferencia es que esta es accedida de manera directa al disco duro, como les había dicho antes. Esto significa que no tiene ningún sistema de archivos, no está escrito con un formato especial, ¿sí? Porque nosotros cuando grabamos un archivo en el disco, este tiene que ser de un formato especial, del formato justamente, por ejemplo, si ustedes están trabajando con Windows, sería el formato de NTFS, ¿no? Que es el sistema de archivos con el que trabaja actualmente Windows, ¿sí? Pero en cambio, en este caso, hablando de Ubuntu, pues ese formato podría ser un X4, EXT4, ¿no? Que es el formato con el que trabaja actualmente Linux. Sin embargo, la partición swap no hace uso de ese sistema de archivos, ¿sí? Y por eso la velocidad con la que se escribe es más rápida, ¿no? Sobre swap. Es aconsejable marcar esta partición del tipo 82, Linux Swap, justamente cuando ustedes están haciendo el particionamiento del disco. Ahí hay diferentes formatos que podrían ustedes seleccionar con gparted, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Uno de ellos justamente es Linux Swap, que justamente haría que esa partición sea del tipo 82, que es Linux Swap. Esto hace la lista de particiones más clara, aunque no es estrictamente necesario para el kernel, ¿ya? Bueno, cuando yo hago una partición utilizando alguna aplicación como gparted, hay que separar un espacio del disco, pero no solamente eso, hay que indicarle qué tipo de formato va a utilizar, qué tipo de sistemas de archivos va a utilizar esa partición. Así que, por ejemplo, algunos son X4, X3, X2, y luego también está el NTFS, o también está de pronto ya me olvidé, no es Win32, el FAT16, bueno, ya no se usa eso, FAT22 de pronto, sí. Podría ser uno de esos tipos de sistemas de archivos, ¿sí? Pero en lo que respecta a swap, esta tiene que ser una partición Linux swap. Creando marcas de swap, veamos esto. Una vez creado el archivo o la partición de swap, es necesario escribir unas marcas al comienzo del mismo que contiene información administrativa utilizadas por el kernel. Ahora, para hacer esto se utiliza el comando mkswap, ¿sí? Y de esta forma, ¿no? Así de sencillo, ¿sí? Entonces, el tamaño que se estaría configurando son esta cantidad de bytes, ¿no? 1.044.480 bytes, ¿sí? Nótese que el espacio swap aún no es usado. Este existe, pero el kernel aún no hace uso de este para proveer memoria virtual. O sea, con esto simplemente estamos creando unas marcas para swap, ¿sí? Bueno, investigamos esto porque faltan algunas cosas para crear las marcas swap, ¿no? Ahora, se debe ser cuidadoso cuando se usa el comando mkswap, ¿no? Ya que este no chequea el archivo o la partición, no chequea que el archivo o la partición no estén siendo usados por alguien más, por lo que se puede fácilmente sobreescribir importantes archivos y particiones con este comando. Por suerte, este comando solo debería ser necesario cuando se instala el sistema, ¿ya? Actualmente, el administrador de memoria Linux limita el tamaño de cada área de swap a 2 gigabytes. De todas maneras, se puede usar hasta 8 espacios de swap simultáneamente, lográndose un total de 16 gigabytes. ¿Sí? En esta parte del swap, cuando se están creando particiones, realmente ustedes encuentran mucha información por ahí. Decían, por ejemplo, que, de hecho, bueno, pues hace algunos semestres, pues también empleaba yo el criterio, ¿no? De que el tamaño del área swap debería ser 2 veces el tamaño de la RAM.
Pero eso, en definitiva, no es lo más óptimo que se puede hacer. Es lo más rápido que se puede hacer. Porque lo más óptimo que se puede hacer, como les decía antes, es que se debería crear un archivo swap, ver hasta qué tamaño crece y justamente cuando ya se sepa qué tamaño se necesita, entonces ahí sí crear la partición con el tamaño adecuado. ¿Sí? Bien. El límite real depende de la versión del kernel, la versión de MKSwap y de la arquitectura del hardware. ¿Cómo usamos el área swap? Justamente uno de los comandos que ustedes deben haber visto desde hace tiempos, ¿no? Porque desde hace tiempos voy haciendo estos crucigramas, ¿sí? En el que uno de los comandos seguramente fue swap-on, ¿sí? Es justamente el comando que me permite activar una área swap. Este comando le informa al kernel que el espacio de swap ya puede ser utilizado. Así que si hay swap on, también hay swap off, ¿sí? La ruta del área de swap es pasada como argumento, por lo tanto, para comenzar a paginar sobre un archivo de swap temporal, se podría ejecutar este comando, que es swap, y ya saben, este sería el nombre del archivo swap. Las áreas de swap pueden ser utilizadas automáticamente, incluyéndolas en el archivo fstab que está dentro del directorio etc. ¿Sí? Y para eso, pues, simplemente se hace uso de esta línea de comandos. ¿Ya? Esto de aquí es en realidad, o sea, no voy a tomarles esta parte, ¿no? O sea, esto es demasiado extenso, se necesita además practicar, ¿sí? Y esto va a ser un poco difícil, ¿no? O sea, tomarles esta parte es un poco difícil. Lo que sí tienen que hacer es para qué sirve, por ejemplo, swap-on, mkswap y todos estos comandos que estamos utilizando. ¿Para qué sirven, no? El uso de estos, pues, más bien los dejo aquí con fin de que ustedes puedan tener una referencia en la cual puedan ustedes consultar en el caso de que necesiten. ¿Ya? Los scripts de arranque ejecutarán el comando swap-on -a, el cual dará inicio al proceso de paginación de todos los espacios de swaps listados en el archivo fstab. A ver, veamos. Vamos a ver si yo tengo este archivo. Déjenme ver por aquí. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, cd/etc. Y ahí, ¿no? Entonces aquí se supone que está el archivo, como decía antes, el fstab, ¿no? Entonces vamos a ver, con cat, bueno, como estoy con root no hay problema, fstab, ¿sí? Ahí está el archivo, existe, y el contenido de este archivo es este. Y aquí dice que, a ver dónde estaba, el cual dará al inicio, ya, que todos los espacios de swaps están listados en este archivo. ¿Ya? Y aquí hay uno solo, ¿no? Aquí hay uno solo. Sí, por eso es que se ve de esta forma, ¿no? Hay un identificador, es 4, no sé cuánto, y aquí está el swap, ¿sí? Entonces ahí me indica, si es que hubiese más archivos swap, entonces eso se indicaría en este archivo fstab, que está dentro del directorio etc. Puede ser monitoreado el uso del área swap con el comando free, porque el comando free ya saben que me indica la memoria libre, ¿no? Esa es en forma general, ¿sí? Si yo pongo free, entonces me indica la memoria en general, cómo está utilizada, qué parte está libre, etcétera, etcétera. Y aquí también está la información relativa al área swap, ¿sí? Entonces, este es el comando que me permitiría hacer eso, ¿no? El free y con -h, ¿sí? Veamos el -h. Free -h, ¿ya? Este es solamente el -h. Recuerden ustedes que este -h se utiliza en otros comandos, ¿no? Pero esa opción servía, viene de human, ¿sí? O sea, de humano, ¿ya?
Pero eso es simplemente para que al humano, o sea, así lo ha hecho el creador de este programa, se le haga más fácil la lectura, porque miren, si no pongo "-h", entonces la información que se despliega de este comando es esta, ¿sí? Si pongo la h, la información que se despliega es esta, que es la misma que está arriba, pero en cambio vista en unidades como gigabits o algo así, ¿no? SI no sé de qué se tratará, ¿sí? Pero de pronto es mucho más fácil la lectura, ¿no? Que estar leyendo esto que está acá, ¿sí? De eso se trata. De ahí, pues, habría que ver exactamente qué es lo que hace este "-h" con el comando free, ¿no? Pero más o menos se trata de eso. Y digo yo porque esta ahí no estoy muy seguro de qué se trata, ¿sí? Bueno, es solamente para eso, ¿no? La diferencia entre free y free "-h". ¿Ya? Usando el area swap. La primera línea de salida muestra la memoria física. O sea, esto que está aquí es la primera línea de salida, muestra la memoria física. ¿Sí? Total muestra la memoria física usada por el kernel. La memoria física usada por el kernel es esta que está aquí. Usado muestra el tamaño de la memoria que está siendo utilizada. Este de acá. Libre muestra la cantidad de memoria que no está utilizada. ¿Sí? Claro, es que yo tengo destinada para esta máquina virtual 4 gigas de memoria, ¿no? De memoria RAM que tiene el computador. Y de esto, pues, aquí se lo ve como 3.8, ¿no? 3.8, que es más o menos lo que se le ve en realidad a la memoria que yo le puse como 4 gigas, de los cuales está usado esto y está libre esto de aquí tan solo. ¿Sí? Pero lo usado más lo libre tendría que dar el total. Sin embargo, hay otras cosas adicionales, por eso es que la suma no da, porque 1.1 más, digamos, 0.3 da 1.4, que es lo que pasa con el 1.4, no, pues con el 2.4, ¿no? Sí, miren, justamente es este que está por acá. Entonces, sigamos. Compartido muestra la cantidad de memoria que está siendo compartida entre varios procesos, la menor y la mayor. Compartido, aquí, ¿no? Compartido, ¿sí? El buffer muestra el tamaño actual del caché de buffer en disco, que sería este. Y luego la última línea de este swap, esta de acá. Muestra la misma información para el espacio swap. Si esta línea son todos ceros, el espacio swap no está activado. Ahora, la misma información está disponible a través del comando top o usando el archivo prog-men-info, ¿no? A ver, veamos el top. ¿Sí? Entonces, aquí el top me da una información más detallada, ¿no? De cómo está incluso los procesos, ¿no? Porque aquí está el identificador de proceso, ¿sí? Y aquí habla de la memoria virtual, aquí está también un porcentaje de la memoria utilizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, por cada proceso, ¿sí? Entonces, esto es lo que me despliega top. Aquí, fíjense en esta parte, es donde tengo esta información que estaba arriba, ¿no? 413, ese no le veo. Bueno, este está, por ejemplo, aquí dice 1106,5 usado. Y aquí justamente tienen ese 1106 giga usados, eso es lo que está aquí. Es decir, aquí nosotros podemos ver en esta línea, pues la cuestión relacionada o los datos relacionados a la memoria RAM, y aquí en cambio al área switch, porque dice área relacionado al área de intercambio. ¿Sí? 1401, 1204, que es lo que está acá, ¿no? 1401,
1204 que es este de acá, ¿sí? 197,5 que es esto de acá, ¿ya? Bueno, y ahí tienen, o sea, se puede ver la misma información en estas líneas, ¿no? ¿Sí? Pero tal vez con un poco más de detalle con esto que tenemos por acá. Para salir, la Q, con eso se sale, ¿sí? Y podemos regresar al prompt. Ah, también decía que está dentro del prog main info. A ver, déjenme un ratito, ¿qué horas tenemos? Ya. Bueno, como había el swap on, que era para activar un área swap, hay el swap off para desactivarla, ¿no? Bueno, no sé, yo voy a pasar esta cuestión rápido. No me acuerdo si hay alguna cosa más interesante porque ya se acaba el tiempo. Sí, esto es algo que ya les dije, ¿no? A ver, ¿cómo estimar el total de la memoria necesaria? Por ejemplo, si se requiere ejecutar el servidor X, se deberá asignar alrededor de 8 megas para este. GCC requiere algunos pocos megabytes. GCC es un compilador de C, ¿no? Algunos archivos pueden necesitar una inusual cantidad de memoria, hasta 10 megas, pero generalmente alrededor de 4 megabytes debería funcionar y así sucesivamente. El kernel usará alrededor de 1 megabyte para sí mismo y un shell común y otros pequeños utilitarios tal vez unos pocos cientos de kilobytes. No es necesario que el cálculo sea exacto, una estimación aproximada estará bien, pero es posible que se quiera hacer una estimación pesimista poniendo todos los valores como máximos. Bueno, no sé, es que esto ya no voy a alcanzar a verles, ¿sí? Déjenme ver solamente si hay una cuestión más importante, porque lo que les acabé de decir es simplemente un estimativo, ¿no? De lo que ustedes están utilizando, cuánto tamaño requiere cada una de las aplicaciones. Y de acuerdo a eso, pues, uno estima de qué tamaño podría ser el swap, ¿sí? Pero déjenme ver si me estoy olvidando de algo que sea importante. Esta presentación es un poco larga. Ya, bueno, yo creo que ya les he dicho lo más importante. Sí, o sea, ¿para qué sirve en realidad el swap? ¿Y qué tipos de swap hay? ¿No? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan. Y cómo crear un archivo swap. Y cuál es la diferencia entre una partición swap y un archivo swap. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deberían recordar, ¿no? Y es lo que en la prueba probablemente vaya, ¿no? Esto que les estoy mostrando aquí, pues ya no les tomaría. Sin embargo, como les digo, queda para que ustedes puedan saber dónde consultar esta cuestión del swap, ¿no? Así que vamos a quedar ahí. Ya, listo, sí. Son las 9:58, así que ya mismo tengo clases con el otro curso. Ya. Bueno, quedamos ahí. Nos vemos entonces el viernes con las exposiciones, ¿sí? Recuerden que el miércoles de ceniza 2 de marzo hay las siguientes exposiciones. Y después, el día viernes de la siguiente semana, pues, es ya la prueba final, ¿no? Por favor, estén puntuales porque yo voy a empezar a las 9 de la mañana, ¿sí? Porque se necesita tiempo para algunas cuestiones, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? En la prueba bimestral, la parte teórica valdrá 18 y la práctica 24. No me acuerdo cómo estaba antes, ¿no? Así mismo ha de ser en este. O sea, en este bimestre que pasó, no sé cómo estuvo. O sea, véanle ustedes en el... Ay, le abrí mal. Bueno, no sé, o sea, es lo mismo, no voy a cambiar. Ah, no sé, en el sílabo está, así que voy a tratar de regirme al sílabo, ¿no?
No sé cómo estará este asunto, no me acuerdo. Y ahorita ya no tengo tiempo. Mañana, digo, el viernes podría decirles, ¿no? Profe, Bueno, una pregunta. nos vemos, que pasen bien. Profe, ¿Sí? una pregunta. Para el proyecto, en lo que es el documento, ¿qué nomás se necesita poner? Lo que, Nosotros, a ver, sí les dije ahí, o sea, a ver, o sea, ¿cómo decir qué secciones hay que poner en el documento? Porque ahí como que nos dijo que teníamos que poner tales cosas, pero, o sea, por ejemplo, introducción o algo así. claro, una introducción, la que se diga que, por ejemplo, si usted le tocó un servidor web, que se diga qué es un servidor web, ¿sí? Cómo funciona. Y después la otra parte que me interesa son la instalación y la configuración, ¿sí? Y después resultados. Es decir, que comprueben cómo me comprueban que está funcionando, ¿sí? Eso nomás. Son realmente 3 partes, 4 partes que sería la bibliografía. Es lo que necesito que el documento, ¿sí? Entonces, una breve introducción de qué es lo que hace. Luego, otra parte que sería la instalación y configuración. Después, pruebas, ¿sí? Y la última parte, la cuarta parte sería la bibliografía, nada más, ¿sí? Bien, eso nomás. Nos vemos entonces. Tengo clases. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, Inge.